Muy buenas, chicos y chicas, hoy les traigo el segundo capítulo de 30 segundos, que muchos lo estaban esperando. Bueno, en este capítulo se hablará un poco más de la vida de Andrés. Pero antes que nada, voy a mandarles saludos a Isasax 3000, asesino pedófilo. Mariana Urbina, Yanina Galarza, Tony Reina Soldati, Abraham Medina, Miguel Ángel Lizama Feria, Damon Salvatore, Juan Holguín, Álvaro Chávez, Janaira Damián, Wendy Pérez Jiménez. Voy a agradecerles a todos, por todas las preguntas que me hicieron en el anterior video, y para el siguiente, las voy a responder. Bueno, no los entretengo más. Disfruten del capítulo. Habían pasado ya 6 meses, desde aquel accidente. Pero, ninguno de nosotros pudimos superarlo. Yo todavía estaba afectado por eso, pero prefería no hablar de eso con nadie. Ni siquiera se sacaba el tema en casa, y yo siempre me preguntaba, ¿por qué no fui yo, por qué ella? Pero igualmente tenía que seguir con mi vida diaria, levantarme, ir a la escuela, regresar a casa y pensar en lo que tenía que hacer el día siguiente. No me iba muy bien en casa, ya que cada vez que salía de la escuela y regresaba a casa, siempre volvían esos recuerdos que preferiría olvidar. Cuando entraba a casa, mi madre siempre me recibía con una sonrisa. Pero yo sabía que esa sonrisa era falsa, siempre trataba de ocultar lo que sentía, pero no era buena actuando, ya que me daba cuenta de todo, y no era necesario decirme nada. Yo solo le respondía con un hola, y seguía mi camino. Luego saludaba a mi hermana, que siempre la encontraba en la cama acostada viendo la tele, o en su silla de ruedas en el comedor. Pero siempre se la notaba de buen humor, hasta hacía bromas. Cada vez que la veía, sentía una inmensa tristeza en mí, y me aguantaba las ganas de llorar. Otra vez. Solo le respondía con un saludo, y seguía mi camino. Hasta que llegaba a mi habitación y me la pasaba el resto del día en la computadora, siempre me sentía deprimido y la única forma de olvidar por un momento, era la computadora. Ya que me distraía demasiado. Pero cuando me doy cuenta de que ya era muy tarde, me acostaba en mi cama y, de vuelta a lo mismo. Esperar que sea otra vez de mañana, para volver a empezar. Cuando estaba en la escuela, solo me arrinconaba en una esquina y, me distraía con cualquier cosa que veía. Pero lo que más odiaba era, en los recreos, me rodeaban, y se burlaban de mí, y luego, me golpeaban. Siempre eran los mismos, eran un grupo de 5, y yo nunca podía hacer nada. Hasta ese entonces, nunca había peleado con nadie, tal vez por eso pensaban que era un blanco fácil, por así decirlo. Nunca entendí por qué motivo me buscaban solo a mí, tal vez porque era tímido. No lo sé. Y así fue mi vida, durante un tiempo, aproximadamente 2 o 3 años. Poco a poco, el odio se fue apoderando de mí, y aquellos días buenos, o, mejor dicho, esos días en que me sentía bien, en que sentía que podía seguir adelante, se fueron. Empecé a ver todo más oscuro, no soy muy bueno explicando, pero así es como me sentí. Solo quería escapar. Escapar a un lugar, en donde nadie me conozca, y tener una nueva vida. Pero era de esos chicos en que, fantaseaban todo, se imaginaban haciendo cosas que siempre quisieron. Pero en realidad, no hacían nada para que esos sueños se cumplan. ¡Qué ridículo! Pensaba. Me sentía feliz con solo fantasear, pero luego me deprimía con ver mi realidad. Sentía que, en algún momento, iba a perder la cabeza, e iba a terminar con todo esto, y me refiero con, suicidarme. Pero luego me acordaba de mi hermanita, y sentía que tenía que aguantar un poco más. Y de esa forma, me mantenía de pie. Era muy, pero muy difícil levantarme. Y era tan fácil caerme, y deprimirme de vuelta. Así que, no duré mucho tiempo, sentía que algo tenía que hacer, o iba a perder la cordura y hacer cosas que prefiero no imaginar. Me alisté para ir al colegio. Cuando bajaba las escaleras, los pude escuchar de vuelta. Otra vez, mis padres estaban peleando. Por suerte, mi hermana todavía no se había levantado. Cuando estaba a punto de salir de casa, mamá me miró con tristeza. Como si quisiera pedirme perdón, y yo mismo lo sentí en el momento lo que quería decir. Pero los respondí con una mirada de enojo, y me fui. Me fui. Para no volver. Pero algo salió mal.
Algunas veces me preguntaba si fue la mejor opción haberlo hecho. Solo quería que ellos estén bien sin mí. Sabía que iban a sufrir mucho con mi ausencia, pero deben aprender a vivir sin mí. Y que mi hermana salga adelante a pesar de todo. Estaba fuera. Ya estaba a cuadras de distancia de mi casa. Pero escuché algo que me llamó la atención, fue como una explosión, pero no pude escucharlo bien, ya que el lugar donde provino ese sonido estaba muy lejos. Empezaba a escuchar la sirena de la policía acercándose. No quise que me vieran, ni encontrarme con ellos, había planeado esto por meses. Así que, apuré el paso. Casi corriendo, me fui. Lo sé. Soy un egoísta. A partir de ese momento sentía en mi interior, lo egoísta que soy. Sentí en ese momento, una fuerte presión en el pecho. Como si me dijera que, algo estaba mal. Como si debiera volver. Si algo malo realmente sucedió. Me preguntaba. Regresé, para ver qué había sucedido. Al acercarme un poco más, pude notar una intensa llama y mucho humo en donde habría sido alguna vez mi casa. Estaba toda en llamas, no se podía ver nada. Corrí hacia adentro pensando en mi familia, especialmente mi hermana. No podía creer lo que había sucedido. Una vez dentro, encontré a mis padres muy heridos, pero lo que verdaderamente quería buscar era a mi hermana. Seguí hacia las habitaciones, pero en ese momento me sentía mareado, había inhalado demasiado humo, y me empezaba a hacer efecto la intoxicación. A pesar de eso, seguí. No quería que algo malo le sucediera. No te vas a morir ahora solo cuando yo lo diga. Esa voz empezaba a sonar dentro de mi cabeza. Ya vino la policía, deja que ellos se encarguen. Ya no pude controlar mi cuerpo. No sé cómo decirlo, pero era como si me durmieran. Simplemente no recuerdo lo que sucedió después. Solo cuando me desperté, estaba tendido en la vereda de un lugar que no conocía. Al principio no entendía nada de lo que había pasado. Pero me costó mucho tiempo para entenderlo. Minutos después, los recuerdos volvieron en mí. Lo que en realidad pasó, es que yo escapé de mi casa antes que la policía llegara. Pero no sabía nada de mi familia. Y entonces recordé, aquella voz que me habló, justo antes de que perdiera la conciencia. Primero tuve la idea de volver, o ir al hospital, para saber cómo estaban. Pero, no sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que estaba en mi casa en llamas, ni tampoco sabía dónde estaba.